Continuamos con la clase número 10 en esta hermosa mañana, en este núcleo número 3. Seguimos con excelencia ministerial. Vamos a ver entonces los elementos externos se componen de el presbiterio, el conjunto de ministros, en unidad con tu pastor. Primera a Timoteo 4:14. Hechos 13, 1 y 3. El cuerpo de ancianos, la iglesia. Ahora la pregunta es, cuando Pablo fue llamado al ministerio, ¿existía el cuerpo de ancianos? No, porque Pablo fue llamado en un momento, se cree 3 años después de que la iglesia primitiva o la iglesia de los primeros cristianos estaba funcionando, y él era un perseguidor de la iglesia. Dios lo llamó directamente a él. Jesús tuvo un trato con él, pero movió a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ananías. ¿Se recuerdan? Yo sé que ustedes no estaban allá, yo tampoco, pero hemos leído la historia. Ahora, en algunos casos, pues, en las iglesias donde hay presbiterio, conjunto de ministros y líderes, va a suceder. Donde hay diáconos, va a suceder. Pero en el sitio donde se está iniciando desde cero, no van a suceder tales cosas. Ahora, Dios siempre va a utilizar, oiga, estos 3 elementos para ordenar y enviarte al ministerio. El conjunto de ministros, junto con tu pastor, el cuerpo de ancianos y la iglesia son elementos que darán testimonio público, inequívoco de tu ministerio e indudablemente conformarán tu llamado enviándote al ministerio. Nunca trates de salir, oiga, al ministerio sin la confirmación y la cobertura de estos 3 elementos. Acuérdate que Dios está más interesado que salgas al ministerio que tú mismo. Dios conoce cuándo es el tiempo y dónde es el lugar que vas a ejercer el ministerio. No te adelantes. Evítate problemas. Esto lo digo por el caso que se ha dado el fenómeno donde hay el tipo de personas que por cualquier causa o por no estar de acuerdo con el ministro local que está al frente de la obra, toman la decisión de irse de la congregación y se llevan a mamá, a papá, al suegro, a la suegra y a los que puedan influenciar y montar una obra como montar una venta de revista. No entendiendo que esto no funciona de esa forma. En mi experiencia hubo decisiones que mi pastor tomó y que no estuve de acuerdo, pero nunca me rebelé en contra de él. He aprendido que el buen discípulo es aquel que aprende hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, nunca lo critica, nunca lo persigue. Simplemente echamos al lado sus errores. Si lo podemos corregir, lo hacemos, pero nunca nos rebelemos en contra de ellos. Como experiencia bíblica, a un personal todavía no he conocido el caso de alguien que se haya rebelado en contra de su líder y le haya ido bien. La rebelión es un principio satánico. Quien haga esto, rebelarse, tiene que ser influenciado por el diablo. No cometas, este error. Deja que Dios te envíe usando los canales correspondientes y serás un hombre de éxito en el ministerio. No te olvides que esta
esta verdad, Dios, no te olvides, perdón, de esta verdad. Dios no es el Dios que está pensando qué va a hacer contigo, Martina. Ya Él sabe lo que va a hacer contigo. Jesús, con todo y que fue enviado por Dios, cumplió con el principio de ordenación para ejercer el ministerio. Él no escapó de esto. Él se sometió a los establecido por Dios. Si analizamos los escritos de Isaías, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43, Mateo 3:3 y Juan 1:23. Lo anterior se corrobora con la lectura de Juan 1:28, verso 31 y el 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Isaías 42, 1 y 9 se deja ver claramente el comienzo del ministerio del Mesías, después de haber sido anunciado públicamente por Juan en el Jordán, en el bautismo. El factor principal del bautismo de Jesús fue la ordenación pública para el envío ministerial. Juan 1, 31 y 34. Al término, así conviene que cumplamos toda justicia, tiene que ver con el acto de ordenación que se hizo en público de parte de Juan hacia Jesús. La ley de Moisés daba como mandamiento que todo sacerdote levita debería ser ordenado y consagrado al oficio sacerdotal a la edad de 30 años en adelante. Número 4:3, lavándolo con agua y siendo luego ungido con aceite. Éxodo 29, 4 y 7. Y Levítico 8, 6 y 36. Todo sacerdote levita, pero no se le olvide que Jesús era sacerdote, pero no era levita. Creo que esto era el pensamiento de Jesús, que el momento era propicio para cumplir con dicho mandamiento. Su edad era de 30 años aproximadamente. Lucas 3:23, estaba el agua como el elemento principal para luego ser ungido, en este caso por Dios, con el Espíritu Santo. Considero que todo esto se hizo por acto de conciencia, ya que Jesús no estaba sujeto a dicha ordenanza, porque él no era de la tribu de Leví, uno. Y lo otro, que el sacerdocio de Jesús estaba enmarcado, óigame, en el sacerdocio de Melquisedec. Pregunto, ¿usted ha conseguido en la Biblia en qué momento fue ordenado Melquisedec al sacerdocio? No. ¿Quién lo ordenó al sacerdocio? Tampoco está registrado. Pero fue en su tiempo sacerdote. Es decir, tuvo un sacerdocio el cual no sabemos cuándo, en qué momento fue ordenado como tal. Dios en su soberanía lo estableció, lo colocó como como sacerdote, para luego entonces establecer a otro en la misma condición. Entonces lo que hizo Juan fue enviar, ordenar a Jesús al ministerio, no delegarle el sacerdocio.
En el caso de Jesús, el sacerdocio es similar al de Melquisedec. ¿Cuándo Dios lo constituyó? No sé. ¿En qué momento? Tampoco está registrado. Pero sí está registrada la profecía del Salmo 110:4, si mal no recuerdo, donde el texto dice, y juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el orden no está en lo genealógico. ¿Por qué razón? Porque de Melquisedec no tenemos genealogía, pero de Jesús sí la tenemos. Hijo de una mujer llamada María, criado por un hombre llamado José, y esa María tiene una genealogía que viene de la descendencia de David. ¿Sí? Ahora, la expresión que cumplamos toda justicia encierra en sí un compromiso recíproco, tanto en Juan como el que bautiza y en Jesús como el bautizado. Si leemos Juan 1:31 y 33, podemos notar que el acto de bautismo de parte de Juan era producto de un mandamiento y comisión que recibió de parte de Dios. El pasaje dice, y yo no le conocía, habla Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo, bautizando con agua. Y yo no le conocía, vuelve otra vez Juan a decirlo, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, Juan no estaba bautizando porque él no tenía más nada que hacer, se le antojó. No, es más, antes de Juan, bíblicamente, el bautismo no existía en las escrituras. Es algo nuevo. Dios en su soberanía, primero se cierra la boca de Dios por 400 años. Luego de esos 400 años, entonces levanta un nuevo profeta, que en este caso es Juan el Bautista. Juan el Bautista viene para una función muy específica, que es bautizar algo nuevo, presentarnos al Cristo. Y el bautismo de Juan, como la mayoría lo sabemos, es para arrepentimiento de pecado. Era una muestra, como externamente mostrar que había un reconocimiento de pecado y que se quería salir de allá. Entonces, Juan cumple una función para con el pueblo de bautizarlo, pero cumple una función para con Dios en ordenar a Jesús al ministerio. Ahora, cuando Juan dice no le conocía, Juan se refiere que no le conocía como el Cristo, como el Mesías, como el que iba a quitar el pecado del mundo, porque aparte de eso, eran primos y vivían muy cercanos en una población muy cercana. Juan era 6 meses mayor que Jesús solamente. Ahora, no le conocía como el Mesías, como el Cristo. Es indiscutible que Juan el Bautista recibió mandamiento de Dios para bautizar a Jesús. Es lógico que Jesús recibiera mandamiento de Dios para someterse al bautizo, ya que detrás de esto, ya que detrás de todo esto había un propósito principal, que era declarar y divulgar el ministerio de Jesús en público. Todo esto se dio por la obediencia de ambos, cumpliendo así el mandamiento de Dios, estableciendo justicia. Mateo 21, 25 y 26. Es decir, uno debía de bautizar. ¿Quién debía de bautizar? El que estaba bautizando. Y el otro debía ser bautizado para entonces arrancar el ministerio como tal, el caso de Jesús. Si analizamos bien la visión y la misión del conjunto de la deidad, ellos se enviaron entre sí. Mi pregunta es, si ellos, la deidad, se enviaron entre sí, ¿quiénes somos nosotros para enviarnos a nosotros mismos? ¿Sabe qué dice Isaías 58:16? El Padre envía al Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, corroborando lo que dice Isaías 48:16, donde el verbo dice que él nunca ha estado oculto, siempre desde el principio él ha estado allí, pero que ahora es enviado por Jehová Dios y por su Espíritu Santo. Léalo, búsquelo para que usted vea. Ahora no solamente es enviado, sino que el Espíritu Santo presentó o le ordenó a Jesús el ser bautizado para dar inicio a su ministerio. El Padre envía al Hijo, porque de tal manera, ya esta la vimos, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Esto es otra parte muy importante de analizar. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Juan 14:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Juan 15:26. En el caso de Moisés, a quien utilizó como elemento externo para enviarlo al ministerio, fue a Jetro, su suegro. Leamos el pasaje. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro, Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Éxodo 4:19. El proveer de Dios por causa del ministerio. Cuando Dios envía al ministerio, junto con el envío, Dios da lo que se llama provisión. Provisión es un término compuesto que indica el proveer de Dios por causa de una visión, y lo que se conoce como los suministros, la dotación de ciertos elementos que te van a servir de apoyo en el llamado que Dios te ha hecho. Provisión. El proveer de Dios concerniente al ministerio es el conjunto de elementos necesarios y útiles para respaldar el llamado. Por esta causa, Dios te da lo que necesitas juntamente cuando lo necesitas. Él nunca llega tarde y por lógica, Él no te da lo que tú quieres. Él te da lo que necesitas. Dios no suple tus caprichos ni tus vanidades. Dios suple tus necesidades, o en este caso demanda. Un ministro debe conocer cada uno de estos elementos y tomarlos en cuenta para alcanzar el éxito en el ministerio. A continuación vamos a presentarlos. La unción ministerial. Oigan esto que pareciera contraproducente, pero le explico. La unción ministerial, de inmediato al envío, Dios capacita al enviado con un poder sobrenatural para entrar en el ejercicio del ministerio. Jesús, en forma inmediata después de ser enviado, fue lleno del Espíritu Santo. La unción ministerial es la capacidad, desde el punto de vista cuantitativo, de poder en la que somos capacitados desde el punto de vista cualitativo para ejercer el ministerio. La unción ministerial se conoce del mover del Espíritu Santo con todo lo que Él es, incluyendo su poder en una forma específica y determinante en la vida de un hombre de acuerdo al llamado que ha recibido. Por esta causa, un hombre que ha sido llamado a un ministerio debe estar seguro a qué ministerio fue llamado
y ejercer el llamado que se le hizo. El apóstol Pedro dejó declarado un principio y dijo que cada quien que ministre lo haga de acuerdo al poder que ha recibido. Primera de Pedro 4:11. Esto indica que nadie se puede mover con una unción de maestro si no es llamado a ser maestro. Y así aplica a los demás ministerios. Debemos estar claros a qué nos llamó Dios y a qué nos envió para recibir el respaldo de Dios con el poder de su espíritu, para alcanzar el objetivo del llamado. Hay algunos factores que tienen que ver con la unción que debemos estar claros para una mayor fluidez. A continuación las presento. Debemos hacer una diferencia entre la unción y el poder que recibe la iglesia como cuerpo en una forma colectiva a la unción y el poder que recibe un grupo selecto llamado a la función ministerial. La unción y el poder es el mismo en capacidad y en sustancia, pero en operaciones y funciones es diferente. Debemos hacer una diferencia en una aclaratoria de la unción del antiguo dispensación y la nueva dispensación para notar la diferencia que había en la unción en ambas dispensaciones. En la dispensación de los patriarcas, los profetas y los jueces y los sacerdotes, la unción es algo totalmente diferente en comparación a la unción en la dispensación de la gracia. Dispensación de la iglesia, quise decir. En la antigua dispensación, la unción viene del hebreo masa y tenía que ver con el derramar aceite sobre algo o alguien en señal de consagración, indicando que lo que era ungido lo era con y para un propósito específico. Hay que tener en claro que en el Antiguo Testamento la unción era un ceremonial, no era la persona del Espíritu Santo. En la antigua dispensación habían 4 tipos de personas quienes recibían la unción, que eran apartados para cargos determinantes y exclusivos, que son reyes, profetas, jueces y sacerdotes. Aunque los jueces en cuanto a la unción de aceite no la tenían. Cuando se trata de la unción en la antigua dispensación, es relativo a un ceremonial donde el que era escogido por Dios se sometía a un ceremonial que era el derramar aceite de oliva mezclado con especies aromáticas. Este aceite, que etimológicamente se llama ungüento y con el tiempo pasó a llamarse el aceite de la unción del santo, al ser derramado sobre algo o alguien. Se le llamaba el acto de la unción, y esa persona que se sometía a dicho ceremonial se le llamaba el ungido. Y luego de culminar el acto de la unción, sobre ella venía el Espíritu Santo a respaldarlo con su poder. Podemos observar que en la antigua dispensación el Espíritu Santo representa el poder, mientras que la unción era un ceremonial en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. A continuación, transcribo una serie de textos bíblicos que te conforman lo que vengo
desarrollando acerca de la unción en el Antiguo Testamento, y estos textos bíblicos ustedes los van a leer en su casa. ¿Cuáles son esos? Éxodo 29, 21, 30, 25 y 31 de Éxodo, 31, 11, 35, 8 y 15, 37, 29, 39, 38 y 40, 9 y 5. Todos estos los van a leer y los van a estudiar en su casa. Esto es referente al ceremonial de la unción y los elementos que se usaban en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, sacerdocio de Aarón, que ahora no se deben de estar usando. El elemento que se utilizó para ungir en el Antiguo Testamento fue lo que llamaban aceite de la unción del santo. Dios mismo mandaba a preparar este aceite con especies aromáticas mezcladas con el aceite de oliva. Éxodo 30, 22. Y solamente eran una persona específica que lo podía preparar, el sumo sacerdote. ¿Cómo se debe entender la unción en la dispensación de la gracia? En la dispensación de la gracia, hablar de la unción es relativo a la persona del Espíritu Santo. Lucas 4, 14 y 19, Juan 14, 26, Hechos 10, 38 y Primera de Juan 2, 27. Reitero, leen y estudian los textos. La unción en la dispensación de la gracia es el mismo Espíritu Santo en el creyente. Juan 14, 26, Primera de Juan 2, 27. En la dispensación de la gracia, la unción es el poder del Espíritu Santo, desatado en un creyente. Lucas 4, 14 y 19, Hechos 1, 8 y 10, 38. El elemento que Dios utiliza para ungir en estos tiempos es el mismo Espíritu Santo. Lucas 4, 14 y 19 y Hechos 10, 38. ¿Quiénes reciben la unción en estos tiempos? Buena pregunta esa, ¿verdad? Buena respuesta también. Toda persona que haya nacido de nuevo es promesa de Dios. Ezequiel 36, 25 y 28. Joel 2, 28 y 29. Y Hechos 2, 14 y 21. En conclusión al tópico, la unción como persona, siendo el Espíritu Santo, se va a manifestar en el don ministerial. Según el oficio, desde este punto se podría decir que hay una manifestación del Espíritu Santo muy particular y específica en el ejercicio de cada oficio ministerial. Es decir, aunque los ministerios tienen el mismo objetivo, ¿cuál es el objetivo de los ministerios? Perfeccionar a los santos. Están depositados en diferentes tipos de hombres y de mujeres, pero el que se mueve a través de esos ministerios es el mismo Espíritu Santo, preparándonos a cada uno de nosotros a través del consejo de la orientación, cumpliéndose así lo que está escrito en la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ahora, ¿cómo guardo yo la palabra si no la conozco? Entonces primero tengo que conocerla para entonces luego guardarla. Entonces de esa manera limpiaremos nuestros caminos. Ahora, este tema del Espíritu Santo se desarrolla con más precisión en la guía de neumatología. Por esta causa, no podemos dar un mayor desarrollo a este punto. Autoridad ministerial.
Ya la guía de neumatología la vimos aquí. Autoridad ministerial. El término autoridad viene del griego exousia, que tiene que ver con una delegación de derecho. Autoridad ministerial es el derecho legal, oiga, que Dios le entregó a un ente para ejercer y ejecutar después de haber sido constituido para un oficio ministerial. Por esta causa, una persona que no haya sido constituida para ejercer un ministerio no tendrá el respaldo de Dios, ya que Él solamente respalda al que llama. El que se infiltra, que se las arregle como pueda. Así dijo el príncipe de los predicadores. Dios siempre le concede autoridad, óigame, a quien Él ha constituido como tal. La autoridad funciona, oiga, en las manos del que Dios la ponga. La escritura da testimonio el cómo Jesús enseñaba como los que tienen autoridad. Yo siempre me preguntaba, ya va, ¿por qué dice la escritura que Jesús enseñaba como los que tienen autoridad? ¿Sería que Jesús tenía la cara muy arrugada como un burro embarcado en canoa? No. ¿Sería que Jesús tenía la cara como el que está chupando limón a las 3 de la mañana sin azúcar? Tampoco. No. Entonces, ¿qué es lo que había en Jesús que él enseñaba como quien tenía autoridad? Sencillo. Para el momento de Jesús había una cantidad de autoridades también. De ellos dijo Jesús a sus discípulos, hagan todo lo que ellos los mandan a hacer, pero no hagan como ellos hacen. Dicen por allá después del puente Simón Bolívar, ¿cómo así? Bueno, hagan todo lo que los fariseos y los saduceos los mandan a hacer. ¿Y por qué, Señor? Porque ellos están enseñando la ley. ¿Sí? Lo que estaba para el momento. Pero no hagan lo que hacen ellos. Ay, ¿qué es lo que hacen ellos? Que mandan a los demás a cumplir la ley, pero ellos no la cumplen. Ellos mandan a los demás a llevarse, a montarse una carga en el lomo, que ellos no la mueven ni siquiera con el dedito chiquito. Ajá. Entonces, ahí es donde está el detalle. Es decir, Jesús enseñaba como quien tiene vivencia, autoridad, porque Jesús no solamente enseñaba algo que estaba escrito, sino que él vivía eso que estaba escrito. Y la autoridad está en que tú enseñes con el ejemplo. A nada. Ahí no hay pataleo. Ahí no es que lo que enseñamos con la boca lo echamos a perder con los pies. No. Cuando lo que tú enseñas es una vivencia, nadie puede refutarlo. De todos modos van a hablar. ¿Quiénes? Los inconformes. Pero a ellos no hay que pararles. Ahora, como quien tiene autoridad. Era tanta la autoridad, la propiedad y seguridad en la que Jesús ejercía el ministerio, que los sacerdotes y ancianos le preguntaron con qué autoridad ejercía el ministerio y de quién había recibido dicha autoridad. Cada persona que sea constituida por Dios para ejercer un ministerio va a recibir de Dios autoridad que indica una delegación de derechos que van acorde con dicho ministerio. De modo que el ministro debe ejercer la autoridad de acuerdo al llamado que tiene. Marcos 1:22. Para ejercer la autoridad en el ministerio y no caer en el abuso de esa autoridad, debemos conocer ciertos principios y factores que componen un sistema. El abuso de autoridad, según Juan 19:11, es un pecado grave contra Dios que te puede llevar a un estado de condenación. Si observas bien el pasaje, Jesús dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado,
mayor pecado o mayor condenación tiene. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el que le entregó a Pilato? ¿Quién fue el que le entregó a Pilato a Jesús? Pregunta buena, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. La pregunta es, ¿quién le entregó a Jesús a Pilato? ¿Quién le entregó a Jesús a los sacerdotes, al Sanedrín? Judas. Pero ¿quién le entregó a Jesús a Pilato para que lo ejecutara? El Sanedrín, señores y señores, porque de ahí es donde él estaba. ¿Sí? Entonces, como Jesús está en las manos del Sanedrín, el Sanedrín es el que se lo entrega a Pilato. Y Jesús está diciendo que mayor condenación tiene el que, aunque dice el que, está hablando de la constitución de un órgano que está compuesto por varios individuos. El órgano es el Sanedrín. Entonces, ese Sanedrín tenía mayor condenación que el mismo Pilato, y que la autoridad que Pilato tenía sobre Jesús era una autoridad concebida. ¿Quién se la había concebido? Dios. Ajá. Si analizamos bien, Jesús no está haciendo referencia a la persona de Judas, sino al Sanedrín, que para ese tiempo representaba, oiga, la autoridad de Dios, que por ignorancia le dieron mal uso a la autoridad. Por esta causa, debemos conocer ciertos factores que tienen que ver con el sistema de la autoridad para evitar caer en el abuso de ella y entrar en un terreno de condenación. Nota, en este estudio no desarrollaremos con mayor propiedad el tema de la autoridad, ya que este ministerio tiene un estudio completo relacionado a la autoridad. Ese lo vamos a ver. Ya va. Sí. Después de la materia que viene, que es visión, viene autoridad. El ministro, y la gracia de Dios. Es necesario entender a la perfección todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, sus características y valores para poderla manifestar y tener un ministerio exitoso y lleno de gracia y no ser un desgraciado como ministro. Debemos entender la gracia ministerial bajo dos puntos de vista. La relación del ministro con Dios, que es lo primero, lo principal. La relación del ministro con los que le rodean. Sí, que también hay autoridad. El ministro bajo la gracia de Dios. Es decir, nosotros como ministros somos autoridad ¿dónde? En el territorio que se nos delegó autoridad. ¿Sí? Eso debemos de tenerlo claro. Es decir, el alcalde de esta ciudad es alcalde en todo el territorio del municipio Morán. Pero el alcalde no es plenipotenciario. De eso debemos estar claritos. Él no es plenipotenciario. ¿Usted se imagina que el alcalde se vaya por allá por la veredita donde baja Neira y sube y de repente regiende por ese monte y se mete aquí en el cuartel? ¿Qué podrá pasar con ese? ¿Qué podrá pasar con ese individuo? Lo detienen, lo arrestan. Pero es que él es el alcalde del municipio, pero está en una zona militar. Entonces, en la zona militar manda el comandante de esa parte militar. Ahora, ¿usted se imagina que el comandante del fuerte de Carora venga para acá y lo consigan metiéndose aquí en el fuerte militar por aquí también? Lo arrestan también. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una autoridad local, la cual cuida un territorio, la cual tiene delegación de derechos y de poder sobre un territorio. Entonces nosotros como pastores no somos plenipotenciarios. Es decir, a mí se me entregó un don ministerial para ejercerlo ¿a dónde? En la iglesia
Y en el caso mío, a mí se me está prestando una delegación de autoridad de poder para ejercerla juntamente con unos pastores dentro de una iglesia, pero yo no soy plenipotenciario. Yo solamente funjo como maestro. Yo no soy pastor de las iglesias. Yo ejerzo un pastorado desde el punto de vista bosco. ¿Qué es el pastorado desde el punto de vista bosco? El que trae comida, el que alimenta, el que trae provisión desde el mundo espiritual. No soy el que va a decirle cómo se hacen las cosas ahí, qué no se hace y qué se hace. Ese no es mi trabajo. Entonces, uno de los problemas que muchos de nuestros pastores tienen es que cuando llegan a la casa de Yayita, entonces quieren que Yayita cambie el cuadro que tiene allí para allá, el otro de aquí para acá, que vote este, que vote aquel, a quien recibe y a quien no recibe. Ese no es problema de nosotros los pastores. Yayita en su casa es la sacerdotisa de allá. Ella sabe, de acuerdo a lo que le hemos enseñado por la Biblia, cómo debe conducirse ella. Pero ese no es trabajo de ninguno de nosotros. Y así sucesivamente en cada lugar. Yo voy a la casa de cualquiera de ustedes y si no me mandan a pasar adelante, pues me quedo afuera. Así sencillo. Ahora, una cosa es las horas que ustedes me prestan atención, el rato que ustedes deciden dejarse orientar por mí, para entonces luego ustedes decidir qué hacen con eso. ¿Qué hacen con eso? Ese es asunto de ustedes unipersonal. No soy yo el que les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer con lo que se les enseñó. Entonces, el ministro y la gracia de Dios. Es necesario entender a la perfección todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, sus características y valores para poderla manifestar y tener un ministerio exitoso, lleno de gracia, no ser un desgraciado como ministro. Debemos entender la gracia ministerial bajo dos puntos de vista: la relación del ministro con Dios y la relación del ministro con los que le rodean. El ministro bajo la gracia de Dios. Sí, el ministro bajo la gracia de Dios. ¿Quieren saberlo cómo es? Para nuestra próxima hora de clase, porque el tiempo se nos volvió a ir, señoras y señores.